Bueno, en este video vamos a intentar hacer un pantallazo de lo que el lunes nos tomarán en el examen de el UMAI en la carrera de psicología. Bueno, nos pidieron que trabajáramos algunos textos, entre ellos 3 ensayos de teoría sexual de Freud de 1905. También nos pidieron que trabajamos teorías sexuales infantiles de 1908. También nos pidieron que trabajáramos el texto de narcisismo, capítulos 1, 2 y 3, sexualidad femenina, bueno, y un poquito de otras cosas que no sé si voy a recordar. Pero la idea sería como hacer un resumen de todo lo que fuimos estudiando hasta el momento. En principio lo que Freud va a desarrollar en 3 ensayos de teoría sexual es todo un raconto. Vieron que él se dice, se desdice de lo que fue su primera teorización frente a lo que eran las histerias. Y va a decir que sí, que es verdad, que las histerias parten de ciertos traumas que uno podía tener en la infancia, como abusos infantiles o haber visto algo que no vio. Sin embargo, lo que Freud va a decir es que ahora descubre que también las fantasías de las personas, de los seres humanos, reprimidas podían generar síntomas neuróticos, histerias de conversión. Entonces ya no es más la teoría de que había que pasar por un trauma para tener un síntoma. Esto es interesante porque Freud nos está acercando un poco a la idea de normalidad frente a la neurosis y nos va a decir que en un punto somos todos un poco neuróticos, porque todos tenemos algún tipo de fantasía reprimida y que tiene algún índole sexual. Entonces lo que va a hacer ahora es definir la diferencia entre pulsión e instinto, y va a decir que el instinto tiene un objeto predeterminado. Por ejemplo, la vaca come pasto, su objeto predeterminado es el pasto. Cuando tiene el instinto de procrear, entre comillas, para no decir otra cosa, va y directamente busca un toro, una vaca y en fin. Pero nosotros vamos hacia una persona en particular, no se enamora cualquier persona. Podemos ir hacia cualquier persona, pero eso ya tendría otro desenlace, y no es del orden del instinto, sino del orden de la pulsión. Tenemos hambre de pizza, hambre de bife, hambre de tortilla, pero no tenemos hambre de pasto solamente, no hay un objeto predeterminado. Y a eso se refiere cuando el bebé, por ejemplo, tiende a tener la pulsión sexual hacia el pecho de la madre, después hacia la mantita, hacia el chupete, cuando sos grande hacia el mate, el chupetín, bueno, el cigarrillo, etcétera. Ahí define la gran diferencia entre pulsión e instinto. Y va a decir, y le va a llamar a esta pulsión sexual libido. Y lo que va a decir que la libido es esa energía, ese drang, ese esfuerzo, esa fuerza que nos impulsa durante toda nuestra whole life, nuestra vida, a realizar cosas distintas. Y nos va a decir que la pulsión está compuesta de 4 elementos importantes. El primero es, vamos, vos podés. El primero es la fuente, el segundo es el objeto, la meta, y por último el esfuerzo o empuje. El primero, que era la fuente, es ese lugar de donde parten los estímulos, las pulsiones sexuales. En el caso del bebé, la boca, que le está pidiendo el roce de los labios con el pecho de la madre. El objeto es intercambiable, es sustituible y es lo más contingente, es observable, es lo que el bebé puede cambiar en un momento por el dedo, por el chupete, por la mantita y demás. Y después tenemos la meta, que la meta es lograr la satisfacción, que es parcial en realidad, porque en realidad lo que nos va a decir Freud es que es re loco, pero es paradójico porque necesitas un nuevo estímulo para cancelar el anterior. Entonces, en el recorrido está realmente la satisfacción. Freud acá nos va a decir también que el niño busca permanentemente, y nosotros también, la primera huella mnémica de la experiencia de satisfacción primera que tuvimos. ¿Cuándo fue la primera? Cuando nos dieron de tomar la leche por primera vez, cuando lloramos la primera vez y colmamos esa primera sensación de hambre, tuvimos nuestra primera experiencia de satisfacción, que está apuntalada en una situación nutricia, porque en ese momento queríamos alimento. Ahora, la segunda vez lloramos para obtener la misma sensación de satisfacción primera. Sin embargo, por más que nos dan alimento, no queda satisfecha, porque lo que queremos es volver a recrear aquella primera huella de satisfacción. Como no la encontramos, volvemos a recrearla y volvemos. O sea que la satisfacción está en la falta, en el recorrido. Y el esfuerzo drang es ese empuje que nos lleva justamente toda la vida a buscar aquello que nos falta. En la falta está la satisfacción. Después, más adelante, se va a entender esto cuando decimos, uy, cuando me reciba voy a estar bien. No,
estoy bien, cuando me recibo, estoy bien, pero me falta algo. No, cuando me case voy a ser feliz. No, bueno, cuando tengo un hijo, entonces te casás, tenés hijos y vas pasando etapas y no te sentís completo. ¿Por qué? Por esto, porque estamos todo el tiempo buscando aquello que se perdió y todos hemos perdido, así que no se hagan problemas si se sienten insatisfechos porque es por esto. Bien, después de estos 4 elementos de la pulsión, Freud nos va a hablar también de que, bueno, como dijimos, es bastante normal que tengamos relacionada a estas situaciones las fantasías reprimidas y que por eso generemos en el futuro algún tipo de síntoma histérico. Y ya empieza como a hablarse de una cierta normalidad. Después también vamos a tener en el segundo capítulo de 3 ensayos algo más relacionado a todo lo que tiene que ver con las pulsiones parciales. Las pulsiones parciales, como dijimos, son aquellas que tienen como meta la satisfacción. En el capítulo 2 de 3 ensayos de teoría sexual de 1905, Freud nos va a hablar de entonces de esto que es lo que él llama la ley, ¿no? De lo que es la sexualidad infantil como ley. ¿Por qué él busca elementos en los que todos hayamos participado? Para justamente darles entidad. Y lo que va a decir es que todos, por haber tenido una sexualidad infantil, ya estamos de alguna manera determinados a enfermar, por decirlo así. Y nos va a decir que en la histeria hay un despliegue hipertrófico de la sexualidad, pero al mismo tiempo hay algo yoico que nos dice que no. Entonces eso es lo que va a generar después esas situaciones de tremenda escisión de la conciencia, donde vamos a tener algo pulsionando para hacerlo, algo para no, y entonces plum, lo reprimimos y se genera el síntoma. Una de las cuestiones de las que habla también acá en este segundo capítulo es de la amnesia infantil. Y lo que Freud va a proponernos pensar es que en realidad uno no tiene muchos recuerdos de la infancia, no porque haya pasado tiempo y no recuerde porque está viejo, sino porque el mismo inconsciente lo que hace es, cuando hay algo doloroso o que no le cierra o que es asqueroso o que no lo puede soportar, trata de evitarlo y no existe. Entonces tenemos muy poquitos recuerdos porque si uno realmente se pusiera a recordar y se viera a sí mismo mostrando sus genitales, frotándose, diciendo papá o a mamá, y sería un poco engorroso. Entonces lo que Freud dice, lo que hacemos es reprimirlo y dejarlo como en un estado aislado en la prehistoria, allá donde nadie lo recuerde y no podamos tener acceso a esos recuerdos. A eso le llama él amnesia infantil. Después lo que va a decir también es que las energías sexuales tienen una sublimación en un momento, porque llega un momento que vos decís, bueno, no puedo seguir con esto, porque tengo como ese deseo de saber permanente, de querer, y estoy excitado, porque me toco, porque no sé. Si sigo con esto, me voy a enfermar. Entonces, para no enfermar, el chico lo que hace es sublimar. En el periodo de latencia pone todo esa pulsión sexual, la pone en pausa, deja de desear a la madre o al padre y empieza a hacer trabajos prácticos, se junta con compañeros, aparece la época productiva y la corriente sensual hacia los padres, esa pulsión sexual que tiene hacia los objetos de amor, la empieza a como hacer desaparecer o la sofoca en estas situaciones de sublimación. Después de la latencia, bueno, para hacer un repasito breve, vamos para atrás. La oralidad, que tenía que ver con todo el chupeteo, donde la persona estaba erogenizada por los padres, los primeros cuidados que estimulaban ciertas zonas, pero se satisfacían por partes separadas, la boca, el ano, daba todo lo mismo, por eso es perverso y es polimorfo. Es polimorfo porque cualquier objeto en cualquier zona disgregada le da placer. Esa es la oralidad. Después tenemos el chupeteo. El chupeteo tiene que ver con, una vez que salió del pecho de la madre, con suplantar aquello para encontrar en ese recorrido también del succionar ese placer parcial, digamos, que le da la satisfacción y cancela el estímulo anterior de alguna manera. Después tenemos la parte de la analidad, donde ingresa, digamos, en la etapa anal, con esta etapa retentiva expulsiva, la caca como real o la caca como hijo, y que tiene que ver con esa manipulación que hacen de los padres, de no voy a dejar el pañal y qué sé yo, porque lo ven así. Y también porque el hecho, digamos, es satisfactorio de la pulsión que da la mucosa intestinal en el hecho de retener, y en el momento que se expulsa se siente un placer bastante importante que también es parcial, pero bueno, es la etapa anal esa. Después tenemos la etapa fálica, que es la etapa en donde ingresan los chicos en el complejo de Edipo, por decirlo de una manera. El varón en realidad lo que le pasa es lo siguiente. Él tiene la curiosidad de saber y lo que le sucede es que empieza a preguntar cómo vienen los chicos, no le cierran las respuestas, desarrolla sus propias teorías acerca de esto y dice, no, entonces si yo no tengo, yo tengo pito pero mi hermana no, entonces
puede ser que le va a crecer. Y después no le crece y dice, no, pará, se lo cortaron. Entonces el chico deja de desear a la madre y deja de tener estas pulsiones de curiosidad y demás porque piensa que se lo van a cortar. El complejo de Edipo cae en la etapa fálica por el complejo de castración en el varón. Y la mujer en realidad ingresa al complejo de Edipo porque ya se siente castrada. Dice, no, a mí no me creció el pito, se posiciona por un tiempo en una situación masculina, empieza a ser más varonera, juega con los varones como para ver si le crece, no le pasa nada. Entonces dice, no, a mí me falta algo, papá me lo va a dar. Y entra en el complejo de Edipo en la etapa fálica. Pues aparece el periodo de latencia, por eso dice este paréntesis tan largo, en donde va a aparecer esta sublimación de la que hablaba, en donde se corre la corriente sexual a la corriente tierna, y a mamá la acompañó al supermercado, hizo buen alumno y no sé qué, y después en la genitalidad se vuelve a despertar toda la pulsión sexual con también toda la evolución genital interna y externa de las gónadas femeninas y masculinas y de toda esta pulsión hormonal que anda dando vuelta de tensión, de placer, de displacer, que no sé qué me pasa, que la adolescencia. Y también hay fantasías con respecto a los padres, pero para poder romper finalmente con eso, ¿qué hacen los chicos? Se ponen rebeldes, no me quiere hablar, no me cuenta nada, me cierra la puerta en la cara. La manera de salirse de esa fantasía y introducirse en la exogamia, digamos que sería como la caída de esto del incesto, ¿no? Entienden que no se puede estar con padre y madre, busca un objeto de amor afuera de la familia y qué bien que así sea. Bueno, todo esto se mezcló un poquito con las teorías sexuales infantiles, pero el capítulo 2 de Freud tiende a hacernos a los estudiantes de psicología este proceso. Empezás hablando de una cosa y derivás en otra, y después, por último, para no hacerlo más largo, voy a hablar un poco del narcisismo. Narcisismo, Freud nos va a decir en 1914, después de 3 ensayos, después de teorías sexuales infantiles, que el narcisismo es la sobreestimación de orden sexual que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, como la que tendríamos con un cuerpo ajeno, pero la tenemos sobre nosotros. Y Freud va a decir que existen 3 maneras de estudiar el narcisismo. Y esto es complicado, pero escuchen con atención. Los 3 puntos donde vamos a ponernos para estudiar el narcisismo son las neurosis de transferencia versus las neurosis narcisistas. Por otro lado tenemos la vida anímica de los niños versus la de los pueblos primitivos y la vida sexual normal versus las perversiones. Lo que Freud va a decir en esto de las perversiones, ¿se acuerdan que yo les dije que perverso era aquel que cambiaba la meta por el objeto? Si vieron los videos anteriores saben que en realidad se cambia la meta por el objeto cuando lo único que te importa es el fetichismo, masoquismo, por ejemplo, el fetichismo que tenga un zapato de color rojo, si no, no te excitas. Entonces la meta se cambia por el objeto. Si no está ese objeto, no se produce la meta. La meta sexual en ese momento para Freud 1905 era la reproducción. Y lo que Freud va a decir es que en realidad hay actos preliminares dentro de la vida sexual normal de las personas que tienen un poco de perversión, de sadismo, de masoquismo, de pegarme un poco a vara. Esto está dentro de la normalidad. Lo que dice Freud es que la perversión se instala cuando hay una sobreestimación de ese objeto y se cambia la meta por el objeto. Bien, vamos a la segunda parte del estudio del narcisismo, que es esta que tiene que ver con las neurosis de transferencia versus las neurosis narcisistas. Las neurosis de transferencia, Freud va a decir que son las que son analizables. Por ejemplo, la histeria, la neurosis, uno puede estar con su paciente y hacerlo caer en algo que está tratando de investir sobre vos. Y eso pasa porque pueden poner de alguna manera la libido de objeto en sus fantasías. Pero en cambio decía Freud que en ese momento, ahora no es así, pero en ese momento sí, en las parafrenias, en las esquizofrenias o en las demencias precoces, no se podía establecer ese patrón porque estaban tan metidos en sí mismos. Era tal la investidura del yo que no podían poner la libido en un objeto externo. Entonces no eran analizables. Freud decía que estaban fuera del dispositivo analítico. Bueno, y el tercero, que es la vida anímica de los niños y los pueblos primitivos. Y lo que Freud va a decir, por eso los equipara, es que tienen algo muy similar, es ese pensamiento megalómano, el pensamiento de grandeza, la actitud de pensar que podemos controlar algo con nuestra mirada, nuestros pensamientos va a llover, o los niños que dicen, no, yo el año que viene voy a viajar en avión y el avión es mío porque mi abuelo tenía una flota de aviones y empiezan, y yo tengo más aviones, dice otro. Bueno, eso es todo como un pensamiento megalómano y bien del delirio de grandeza que se puede tener también, que puede tener vinculación con los pueblos primitivos.
Bueno, y después Freud va a hablar de otros 3 tipos de categorías para no hacerlo tan largo, donde se puede estudiar al narcisismo, que es la de la enfermedad orgánica, enfermedad hipocondríaca y de la vida amorosa. De la enfermedad orgánica lo que va a decir es que cuando uno enferma, y esto es algo que podemos ver todos, estamos como muy abocados a poder curarnos. Y que solo cuando nos curamos podemos volver a correr la libido yoica al libido de objeto. Vieron que decimos, no, Gordi, no me des nada, que me siento mal, no puedes mirar, no puedes tocar, no puedes oler. El otro hasta piensa que lo dejaste de querer. No, es que vos necesitas curarte. Y una vez que te curas, podés volver a investir el objeto de amor. Pero en este momento estás invirtiéndote a vos mismo porque necesitas curarte. En la hipocondría pasa algo similar. Lo que pasa es que estás en permanente estado de cuidarte a vos mismo porque estás permanentemente enfermo. Entonces lo que Freud va a decir es que hay una excitación terrible y una libido yoica al palo, porque no puedes dejar de pensar en lo que te pasa y realmente, porque vos crees que te pasa algo en un órgano, pero no te pasa. Y por último va a hablar de la vida amorosa y va a decir que hay 4 maneras de enamorarse, o 4 mezcladas. Después nos explicaron que todas estas se pueden dar todas juntas. ¿Qué es? Enamorarse de lo que uno es, enamorarse de lo que uno querría ser, enamorarse de lo que uno fue, o enamorarse de una parte de sí mismo, del yo mismo, que sería el hijo. Enamorarse de uno mismo sería, por ejemplo, un psicólogo que se casa con otro psicólogo. Yo quiero ser, hasta hay personas que se casan y son muy parecidas físicamente, bueno, eso es enamorarse de sí mismo. Buscas una partida parecida a vos y te identificas con eso y te casas con alguien que es parecido a vos. En la segunda, lo que yo querría hacer. Si yo soy desordenada y hay un señor que es muy ordenado, me voy a enamorar de su orden, entonces de alguna manera yo busco y vinculo ese amor con lo que yo querría hacer. Otro amor es el amor de lo que uno fue. Si yo fui muy mimada, muy querida, muy deseada, voy a buscar en el futuro ser muy mimada, muy querida, muy deseada por alguien que estoy eligiendo en relación a cómo yo fui mimada, querida y deseada. Y el último es el del hijo, que es el de His Majesty the Baby, donde hablamos de una madre que cuando tiene un hijo, ay, mi hijo, mira lo que hizo mi hijo y te muestro lo que hizo mi hijo. Bueno, todos los hijos hacen lo mismo, pero para la madre es todo, porque lo que está haciendo en realidad es poner tiernamente todo su narcisismo primario, que es el que a ella le decían cuando estaba creando su yo ideal, que era el mejor de todos, el perfecto, y que el papá le aplaudía todo lo que hacía, al hijo. Entonces, de alguna manera es como que transitas ese narcisismo primario en secundario y se lo pones a tu hijo. Después tenemos la diferencia entre, ya que hablamos de ideal de yo, entre ideal de yo y yo ideal. El yo ideal es el que recrean los padres cuando nosotros somos chicos, que necesariamente tiene que ser así para que te animes a crecer, a caminar, a poder, muy bien, muy bien. Vos sos genial, vos no tenés fallas, sos excelente, His Majesty the Baby. Pero después cuando está el ideal, el yo ideal, es ese que tiene que ver con el deber ser, con las normativas que nos rigen los educadores y los padres. Entonces sería así, el yo real después va a ser la diferencia entre ese yo ideal y ideal de yo. Entonces vos tenés como que hacer una especie de equilibrio entre esas dos cosas. Eh, no sé si me falta algo. Bueno, después está la explicación de la ameba, que es lo último que voy a decir. Freud explicaba que hay, por ejemplo, una ameba que tiene pseudópodos y que vos adentro tenés un reservorio, que es el autoerotismo, del cual vas a estar siempre hilado, digamos. Vas a tener un autoerotismo, que es el que tenías en el narcisismo primario, donde no se lo vas a ceder a nadie. Sin embargo, esos pseudópodos que salen de la ameba van a ir al otro objeto y le van a irradiar, cuando sea de la libido yoica a la libido de objeto, todo su amor o parte de su amor. Entonces, ¿qué va a pasar? Más gasta una, se empobrece de lo que tiene y le da a la otra. Pero esa libido que yo le doy al objeto también vuelve y cuando vuelve se vuelve a llamar libido yoica. Freud nos va a decir que en ese equilibrio o en ese fluctuar, no es un equilibrio porque no es mitad y mitad, sino que fluctúa todo el tiempo, puedes ponerla en un objeto, en un trabajo, en lo que sea, y que es fluctuante, ¿sí? Y que la única que es irreversible es la libido, esa que te dije que es como un reservorio, la autoerótica. El resto es reversible. Esta chiquitita que te dije acá es irreversible. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Más o menos creo que lo dije todo. Me falta de las teorías sexuales infantiles, me estoy acordando. La teoría de la cloaca, que es que los chicos nacen por lo que comen. La teoría del coito, que dicen que los padres están peleando y entonces hay una inflicción de dolor del más fuerte al más débil, por eso el niño es cruel y estamos hablando de que ahí surgen los sentimientos de crueldad.
Me olvidé de los diques morales, que bueno, son el asco, la vergüenza y la moral, que si hubieran ahí se hubieran metido, el chico no hubiera sido tan... Y de alguna teoría sexual más, la teoría de la cloaca, la teoría de... la universal del falo, donde el chico piensa que todos tienen pene, eh, que ya le va a crecer a la mujer tiene envidia del pene, las 5 fases, bueno, más o menos creo que dije todo. Esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado, les mando un saludo.